En el otoño de 1347, un navío procedente del Mar Negro atracó en el puerto siciliano de Mesina. A bordo viajaban marineros enfermos que portaban una enfermedad desconocida. Muchos yacían en cubierta, cubiertos de tumores hinchados del tamaño de manzanas, supurantes y pestilentes. Otros ya estaban muertos, con manchas negras en la piel. Los habitantes del puerto, horrorizados, expulsaron rápidamente el barco. Pero la enfermedad ya se había infiltrado. Así comenzó la peste negra en Europa, una de las pandemias más devastadoras de la historia, que en pocos años acabaría con la vida de aproximadamente 25 millones de personas en el continente, casi un tercio de la población de entonces. La peste negra no surgió de la nada en 1347. Los historiadores y epidemiólogos creen que su origen estaba en las estepas de Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis circulaba entre roedores salvajes. Con el florecimiento de la ruta de la seda y las rutas comerciales marítimas, pulgas infectadas viajaron en caravanas y barcos mercantes. En 1346, la plaga irrumpió en la península de Crimea. Durante el asedio mongol de la ciudad genovesa de Cafa, actual Feodosia, los atacantes catapultaron cadáveres infectados por encima de las murallas, desatando la enfermedad dentro. Comerciantes genoveses huyeron por mar, llevando consigo ratas y pulgas infectadas. En octubre de 1347 llegaron a Mesina, Génova y Marsella, y la peste inició su siniestro recorrido por Europa. La enfermedad se manifestaba primero con fiebre alta, dolor de cabeza y escalofríos. Luego aparecían bubones, ganglios linfáticos inflamados en las axilas, la ingle o el cuello. Estos tumores se volvían negros al necrosarse, de ahí el nombre de peste negra. Las personas infectadas sufrían vómitos de sangre, delirios y un olor nauseabundo emanaba de sus cuerpos. La mayoría moría en 3 o 4 días. Esta forma, conocida hoy como peste bubónica, era transmitida principalmente por pulgas de ratas negras, Ratus ratus, que vivían en ciudades y barcos. En algunos casos la bacteria invadía los pulmones y provocaba la peste neumónica, que se transmitía por vía aérea y mataba en pocas horas. También existía la forma septicémica, donde la bacteria se diseminaba en la sangre, causando muerte rápida. Sin tratamientos médicos efectivos en la época, la peste avanzaba como un incendio incontrolable. La peste llegó a Sicilia, Italia y el sur de Francia en 1347. A comienzos de 1348 se había extendido a España, Portugal, Inglaterra y el norte de Francia. Para 1350 alcanzó Escandinavia y Alemania, y para 1350 se había propagado a Polonia y Rusia. El invierno no detuvo su avance. Testimonios hablan de cadáveres apilados en las calles y fosas comunes cavadas a prisa. Monjes y clérigos que oficiaban los entierros morían en proporciones similares a los laicos. El comercio se paralizó, los campos quedaron sin cultivar y el miedo paralizó ciudades. La peste no distinguía entre nobles y campesinos. Príncipes, obispos, mercaderes y mendigos sucumbieron por igual. Las consecuencias demográficas fueron devastadoras. La muerte de hasta un tercio de la población europea redujo drásticamente la mano de obra disponible. Esta escasez aumentó el valor del trabajo. Los jornaleros exigían salarios más altos y los siervos, especialmente en Inglaterra, abandonaron las tierras de los señores para buscar mejores condiciones. Las leyes intentaron frenar estas demandas. En 1351, el Parlamento inglés promulgó el Estatuto de los Trabajadores, que fijaba los salarios al nivel anterior a la peste, pero la medida fue difícil de hacer cumplir. En Europa continental, la falta de mano de obra aceleró la transición de una economía feudal a una más basada en la renta en cataño.
Muchos latifundios quedaron abandonados o se convirtieron en pastizales para ovejas. La peste, paradójicamente, mejoró la situación económica de algunos campesinos supervivientes, que heredaron tierras y demandaron rentas de trabajo más altas. El trauma colectivo se reflejó también en la religión y la cultura. La peste se interpretó como castigo divino. La gente organizó procesiones y penitencias para aplacar el aire de Dios. Surgieron grupos de flagelantes que recorrían ciudades golpeándose la espalda con látigos en rituales que pretendían purificar a la comunidad. Otros culparon a minorías. Los judíos fueron acusados de empoñonar pozos, provocando pogromos en Alemania y Francia. Miles fueron asesinados o expulsados. Las autoridades papales intentaron frenar la violencia, señalando que los judíos también morían de peste, pero la histeria antisemita se extendió. En algunos lugares las comunidades judías fueron aniquiladas por completo, dejando cicatrices sociales y demográficas duraderas. La medicina de la época era impotente. Los médicos, influidos por la teoría humoral, prescribían sangrías, pociones y purgas. Algunos se cubrían con túnicas de cuero y máscaras con pico, rellenadas con hierbas aromáticas, creyendo que los malos olores transmitían la enfermedad. Otros recomendaban evitar el aire nocturno o comer cebolla y vinagre. La mayoría de estos tratamientos no tenía efecto. Solo el aislamiento ofrecía cierta protección. Ciudades como Milán, que sellaron barrios infectados, experimentaron tasas de mortalidad menores. En la República de Venecia, las autoridades establecieron estaciones de cuarentena en islas cercanas, donde las tripulaciones de los barcos debían permanecer 40 días antes de desembarcar. Esta práctica de 40 giorni dio origen a la palabra cuarentena y se convirtió en una medida sanitaria estándar en los siglos posteriores. La pandemia modificó también las prácticas artísticas y espirituales. En las iglesias se multiplicaron los altares y las misas dedicadas a santos protectores contra la peste, como San Roque y San Sebastián. El arte religioso incorporó imágenes macabras, esqueletos danzando con vivos, demonios acechando a enfermos, ángeles pesando almas. Surgió la iconografía de la danza de la muerte, que representaba a personas de todas las clases sociales arrastradas por esqueletos a su tumba. Estos temas recordaban la inevitabilidad de la muerte y la igualdad de todos ante ella. La literatura también cambió. En Italia, Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón, una colección de cuentos contados por jóvenes que huían de la peste y se refugiaban en una villa toscana. Sus relatos exploran la fragilidad humana y la búsqueda de placer en tiempos de angustia. Aunque originada en Asia, la peste no respetó fronteras. Se propagó por rutas comerciales, cruzó montañas y ríos, atravesó desiertos y llegó hasta el norte de África y Oriente Medio. La pandemia no terminó en 1351. Brotes periódicos reaparecieron durante siglos. En 1361, 1374, 1390 y otros años, la peste regresó, aunque con menor mortalidad. En el siglo XV, se convirtió en parte del paisaje epidemiológico europeo, influyendo en la demografía y la economía. La bacteria Yersinia pestis también viajó hacia el este, afectando a Rusia y al Imperio Mongol. Estos brotes recurrentes mantuvieron la memoria de la peste viva en la cultura europea. Las nuevas generaciones crecieron con el miedo a la muerte negra y con prácticas sanitarias que buscaban minimizar su impacto. La investigación moderna ha aportado comprensión a la pandemia. A finales del siglo XIX, el médico suizo Alexander Yersin identificó la bacteria responsable, en honor a él, llamada Yersinia pestis, mientras estudiaba un brote en Hong Kong. Se demostró que la bacteria se transmite principalmente a través de pulgas que infestan a roedores. Cuando el animal muere, las pulgas buscan otro huésped, incluyendo humanos. La pobreza, la suciedad y la densidad urbana medieval
crearon condiciones ideales para la propagación. Estudios de ADN en restos óseos de víctimas medievales han confirmado la presencia de Yersinia pestis, refutando teorías alternativas que atribuían la peste a ántrax o fiebres hemorrágicas. Además, se ha descubierto que la cepa de la peste negra medieval es antepasada de las variantes que aún circulan en algunos reservorios de roedores en Asia y América. El impacto de la peste negra en la sociedad europea fue profundo y duradero. La brusca reducción de la población alteró el equilibrio de poder entre campesinos y nobles. La escasez de trabajadores dio pie a revueltas como la rebelión de los campesinos de 1381 en Inglaterra. Las mujeres, que ocupaban roles clave en la gestión de hogares y talleres en ausencia de hombres muertos, ganaron mayor autonomía en algunos contextos. La Iglesia Católica, que no logró ofrecer consuelo o explicación convincente, perdió prestigio. Esto abrió espacio a movimientos religiosos disidentes y sembró semillas del cuestionamiento que, siglos después, llevaría a la Reforma. La percepción de que el mundo podía cambiar abruptamente influyó también en el pensamiento científico y filosófico, impulsando a algunos a buscar explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales. No obstante, la peste también estimuló actos de caridad y solidaridad. Hermandades y cofradías se organizaron para enterrar a los muertos, cuidar de los enfermos y alimentar a los huérfanos. Muchos individuos arriesgaron su vida para ayudar a vecinos y familiares. La pandemia mostró la capacidad de la humanidad para la compasión en tiempos de horror. Las instituciones municipales comenzaron a asumir mayor responsabilidad en la salud pública, estableciendo normas de limpieza de calles y regulación de mataderos. Estas medidas sentaron las bases de la sanidad urbana moderna. La peste negra no fue la última pandemia de peste. En el siglo XVII, brotes devastaron ciudades como Londres en 1665, Marsella en 1720 y Moscú en 1771. La llamada tercera pandemia de peste surgió en China en el siglo XIX y se propagó por todo el mundo, afectando a ciudades portuarias como Bombay, Hong Kong y San Francisco. Durante esa pandemia, científicos desarrollaron los primeros tratamientos efectivos, como la antitoxina y más tarde, antimióticos. A pesar de estos avances, Yersinia pestis sigue existiendo en reservorios naturales y brotes esporádicos ocurren en regiones rurales de África, Asia y América, aunque hoy se tratan con éxito con antibióticos. Cuando hoy, casi 700 años después, pensamos en la peste negra, es difícil imaginar la magnitud del sufrimiento y el terror. Aún así, la pandemia de COVID-19 de 2020 proporcionó una comparación moderna. Un virus desconocido que se propaga rápidamente, provoca miedo global, colapsa sistemas sanitarios y altera economías. Las respuestas de cuarentena, distanciamiento social y búsqueda de vacunas, así como las teorías conspirativas y el estigma contra minorías, encuentran eco en el siglo XIV. La historia de la peste negra nos muestra que las sociedades se han enfrentado a pandemias antes y que de esas experiencias surgieron cambios profundos. Nos recuerda que, aunque la ciencia y la medicina han avanzado enormemente, la interacción entre enfermedades, cultura y economía sigue siendo compleja y requiere preparación constante. La memoria de la peste negra persiste en el lenguaje. Palabras como cuarentena o peste y expresiones como mala sangría tienen raíces en esos tiempos. Canciones y proverbios medievales que aluden a la fragilidad de la vida se transmitieron de generación en generación. La literatura y el cine han recurrido a la peste para crear atmósferas de miedo y de reflexión moral. Incluso en la iconografía moderna, calaveras y cruces negras evocan la pandemia. Al estudiar la peste negra, comprendemos no solo un episodio médico, sino un espejo que refleja la dinámica social, económica y cultural de la época. Por último, la peste negra es una advertencia contra la complacencia. Aunque los antibióticos han reducido dramáticamente la mortalidad de la peste, nuevas enfermedades emergen y se propagan en un mundo interconectado. El cambio climático
y la alteración de ecosistemas pueden acercar patógenos antiguos a poblaciones humanas. Los avances tecnológicos pueden dar una falsa sensación de seguridad. Recordar la peste negra nos obliga a invertir en vigilancia sanitaria, en investigación y en cooperación internacional. Nos enseña que la prevención y la respuesta rápida son claves para evitar catástrofes y que en tiempos de crisis, la empatía y la solidaridad pueden ser tan vitales como el conocimiento científico. Algunos historiadores sugieren que la peste negra, al alterar las estructuras tradicionales, facilitó el surgimiento del Renacimiento. Con menos población, las herencias se concentraron en menos manos, generando capital que se invirtió en arte, educación y comercio. Las ciudades se reorganizaron, gremios y consejos urbanos ganaron poder frente a la nobleza rural. Se fundaron universidades y se tradujeron obras médicas árabes buscando nuevos conocimientos para comprender y combatir la enfermedad. Este contexto favoreció el florecimiento cultural de Florencia, Venecia y otras urbes italianas en los siglos XV y XVI. La devastación no explica por sí sola el Renacimiento, pero creó condiciones que desafiaron estructuras antiguas y abrieron espacio a nuevas ideas. La forma en que se enterró a los muertos también cambió. Ante la avalancha de cadáveres, muchas comunidades recurrieron a fosas comunes, llamadas plague pits. Estos entierros masivos, excavados rápidamente fuera de las murallas, acogían decenas o cientos de cuerpos apilados. El olor y el riesgo de contagio preocupaban a los sobrevivientes, y las autoridades en algunos casos ordenaron quemar casas infectadas para frenar la propagación. La memoria de estos cementerios colectivos se mantuvo en toponimia y en leyendas locales. En Londres, la construcción del metro en el siglo XIX descubrió pozos de peste, recordando a los habitantes que caminaban sobre los restos de aquellas víctimas. Estudios recientes de estos sitios han proporcionado ADN de Yersinia pestis, confirmando las causas de muerte y permitiendo trazar la evolución genética de la bacteria. Además, la peste negra se desarrolló en un periodo de cambios climáticos conocidos como la Pequeña Edad de Hielo. A partir del siglo XIV, Europa experimentó veranos más fríos e inviernos largos que redujeron cosechas y provocaron hambrunas. La población ya debilitada por la desnutrición era más susceptible a la enfermedad. Este contexto climático agravó la mortalidad y la disrupción económica. La combinación de crisis agrícola y pandemia desencadenó una crisis demográfica que tardó décadas en revertirse. No fue hasta entrado el siglo XV que la población europea empezó a recuperarse de manera significativa. Las lecciones de la peste negra resuenan en el presente. Nos enseñan que la salud pública depende de factores biológicos, sociales, económicos y ambientales. En el siglo XIV, la ignorancia sobre la transmisión permitió que la enfermedad se propagara rápidamente. Hoy, el acceso a información y la coordinación global ayudan a contener brotes, pero también existen desafíos, como la desigualdad en el acceso a la atención médica y la circulación rápida de personas. La historia de la peste demuestra que el miedo puede llevar al odio y a la discriminación. Nos recuerda la importancia de la empatía y de la protección de las minorías durante las crisis. Al estudiar cómo nuestros antepasados enfrentaron un enemigo invisible con los medios de su tiempo, podemos valorar los avances actuales y reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Aunque devastadora, la peste negra dejó un legado que transformó Europa de formas profundas e inesperadas. El vacío de mano de obra aceleró innovaciones en agricultura y manufactura. Los señores feudales, al perder siervos, tuvieron que ofrecer mejores condiciones o adoptar métodos menos intensivos. Se desarrollaron herramientas más eficientes y el uso de molinos de agua y viento se expandió. Las ciudades, despobladas en un principio, empezaron a atraer a supervivientes en busca de empleo, fomentando el crecimiento de las clases mercantiles y el declive del antiguo orden feudal. Muchos historiadores vinculan estos cambios socioeconómicos con el surgimiento del Renacimiento, una nueva valoración del individuo,
una mayor movilidad social y un interés renovado por las artes y las ciencias. Los patronos urbanos invirtieron en obras artísticas y en la educación, contribuyendo a un florecimiento cultural sin precedentes en Italia y más allá. La peste también inspiró avances en la organización sanitaria y en la administración pública. Las ciudades mediterráneas donde se repetían los brotes crearon consejos de salud encargados de imponer medidas como la limpieza de calles, la eliminación de aguas estancadas y la regulación de la entrada de personas y mercancías. Los médicos comenzaron a recopilar observaciones sistemáticas y a compartir información con colegas de otras regiones, sentando las bases de una medicina basada en la experiencia. Aunque pasarían siglos antes de que germinara la teoría microbiana, la pandemia despertó un interés en la causalidad natural de las enfermedades y en la necesidad de respuestas coordinadas. Las primeras casas de cuarentena evolucionaron hacia hospitales y lazaretos especializados en enfermedades infecciosas. En el plano intelectual, la fragilidad de la vida y la presencia constante de la muerte influyeron en la filosofía. Escritos como La consolación de la filosofía de Boecio fueron releídos. Teólogos debatieron sobre providencia divina y el mal. La idea de que la muerte podía acechar a cualquiera fomentó un desapego hacia las riquezas materiales entre algunos sectores y un hedonismo extremo en otros. La literatura se impregnó de esta tensión entre penitencia y placer. Las obras de Chaucer, por ejemplo, reflejan la diversidad de la sociedad medieval y la coexistencia de devoción y picardía. Incluso la mentalidad científica se vio estimulada. La pregunta ¿por qué la peste mataba a unos y no a otros? Llevó a algunos a estudiar factores ambientales, dietéticos y conductuales. A nivel global, la peste negra resalta la interconexión de regiones distantes mucho antes de la globalización moderna. Una enfermedad surgida probablemente en Asia Central se propagó a través de rutas comerciales que unían China, la India, el Medio Oriente y Europa. El comercio de seda, especias y esclavos facilitó no solo el intercambio de bienes, sino también de patógenos. Este episodio subraya que los desafíos sanitarios trascienden fronteras. A lo largo de la historia, las pandemias han estado entrelazadas con la economía y la política. La peste negra es quizá el ejemplo más dramático de cómo un microbio invisible puede alterar el curso de civilizaciones enteras. Hoy, en un mundo donde las vacunas y los antibióticos han reducido el impacto de muchas enfermedades infecciosas, la memoria de la peste negra puede parecer remota. Sin embargo, los brotes recientes de enfermedades como el ébola, el SARS y el COVID-19 demuestran que la humanidad sigue enfrentando amenazas emergentes. La historia de la peste negra nos recuerda la importancia de la vigilancia epidemiológica, de la inversión en salud pública y de la cooperación internacional. También nos enseña que, junto al sufrimiento, pueden surgir cambios positivos en la estructura social y cultural. La resiliencia demostrada por las comunidades que sobrevivieron a la peste, su capacidad de reinventarse y de avanzar hacia una sociedad distinta, es un recordatorio inspirador para afrontar las crisis presentes y futuras.